y les voy a compartir la pantalla donde tengo abierto ya el SPSS, pero quiero ver primero algo en el pizarrón. Nosotros vamos a trabajar ahorita en lo que se llaman supuestos del modelo de regresión. Nosotros dijimos que todo modelo matemático trabaja bajo supuestos o bajo condiciones que se supone se dan o se cumplen para poder aplicar este modelo. Vamos a ir revisando, son 5, vamos a ir revisando cada una de ellas, cómo se podrían comprobar, y después vamos a entrar al SPSS para ver cómo se hace en SPSS, que de hecho muchas de estas pruebas ya las entrega de manera automática, otras no, pero lo vamos a ver. Después de hacerlo en SPSS, parte de lo que vamos a hacer en el transcurso de la otra semana es tratar de ver cómo lo hacemos en Excel. Ya no va a ser tan fácil, pero sí nos va a ayudar a ver qué es lo que hace el paquete SPSS en sí. Y si no tenemos esa herramienta a la mano, pues la vamos a poder hacer con Excel. El primer supuesto es muy sencillo. Existe relación lineal entre Y, la variable dependiente, y todas y cada una de las variables independientes. ¿Cómo puedo demostrar esto? ¿Cómo puedo demostrar el supuesto de que existe relación lineal? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una correlación entre Y y todas las X. Y todas las X. Entonces, por un lado tendríamos que hacer uso de los coeficientes de correlación. ¿Sí? Coeficientes, el de Pearson, ¿verdad? Correlación. ¿Entre quién y quién? Entre todas las variables. No, aquí en este caso entre y, no entre todas, sino entre Y y todas, sí, a lo mejor es lo que quisiste decir y yo no lo entendí así. Y todas y cada una de las variables que estoy suponiendo que van a entrar en el modelo. ¿Cuál es la condición que debería pedir para saber que existe una relación lineal? Aquí dijimos que hay varios criterios, pero podríamos tomar, debido al tamaño de muestra, si el tamaño de muestra es pequeño, o si no tengo de dónde sacar otros datos, tomar algo a partir de 0.6 podría ser válido, ¿sí? Aunque los libros en realidad me dicen que con un 0.7 tendría que ser lo mejor. Si los coeficientes de correlación entre la variable independiente y cada una de las independientes es 0.6 o 0.6 o 0.7, yo digo que existe la relación lineal. ¿Qué otra cosa me permite ver si existe una relación lineal? ¿Cuál es el otro elemento que también me apoya a ver que esta relación lineal puede existir? Porque si este valor es muy pequeño, si es 0.2, puede que la relación lineal no exista, pero entonces hay otro instrumento o hay alguna otra figura, algún otro apoyo en la cual puedo decir, no es lineal, pero sí parece cúbica o parece exponencial o parece logarítmica. La gráfica, ¿no? La gráfica, lo que llamamos el diagrama de dispersión. Porque si bien el valor nos puede decir 0.2, porque no existe esa relación lineal, en un diagrama de dispersión sí podemos reconocer que existe algún patrón cuadrático, exponencial, logarítmico, y entonces eso nos indica que si transformamos alguna de las dos variables con ayuda del logaritmo, generalmente transformamos esta, ¿no? La independiente, porque no podemos transformar esta para unas y dejarla igual para otras. Ese diagrama de dispersión nos está indicando si encontramos un patrón que si aplicamos alguna transformación sobre los datos de la variable independiente, a lo mejor ya logramos la correlación lineal. Ok, la segunda propiedad es una propiedad que tiene un nombre muy rimbombante y se lo tienen que aprender para que lo presuman. Se llama
homocedasticidad. ¿Qué quiere decir eso? Primero, nosotros vamos a entender por residuos, vamos a llamar residuos a la diferencia que hay entre cada valor observado con el pronosticado. ¿Qué quiere decir esto? Voy a poner aquí una gráfica. Yo aquí tengo mi recta de regresión y aquí tengo mis valores observados. Para cada abscisa que a mí se me ocurra o cada valor de X que a mí se me ocurra considerar, le llamo valor observado, pero al valor que está sobre la recta de regresión le llamo el valor pronosticado, Y gorrito. La diferencia entre estos dos es lo que le llamamos error o residual. Es Y menos Y gorrito. Esto es lo que llamamos un residual. ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos? Que estos residuales se presentaran cuando se hace la recta de regresión, que se presentaran casi todos de la misma magnitud, es decir, que los valores observados, algunos van a estar por arriba y otros por debajo, porque la recta de regresión es una suerte de promedio del comportamiento de los datos observados, pero nos gustaría que todos los valores observados estuvieran como dentro de una misma franja alrededor de la recta de regresión, porque si no están así, si estuvieran los valores de repente muy cercanos a la recta y luego se fueran alejando, o estuvieran de repente lejos, de repente cerca, luego otra vez lejos, otra vez cerca, pues patrones como este tipo, o tipo abanico alrededor de la recta de regresión de los residuales, me dicen no existe homocedasticidad. En cambio, cuando yo pudiera yo dibujar un camino alrededor de la recta de regresión y yo pudiera ver que todos los valores observados caen dentro de este camino, lo que digo es que la variación de los residuales es la misma, tanto para valores pequeños como para valores grandes, y a esto le llamo homocedasticidad. ¿Por qué es importante esto? Porque solo de esta manera yo puedo hacer pronósticos considerando intervalos de confianza. Si no hubiera homocedasticidad, yo haría un pronóstico aquí y no sabría cómo manejar, no habría un único error, una única desviación estándar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta línea que dibujé como periódica, pues a veces el error estándar sería todo pero a veces solo sería y luego vuelve a cambiar aquí. Entonces no habría manera de hacer esos intervalos de confianza para el pronóstico. ¿Sí me expliqué con esto o no? Sí, profesora. ¿Sí? Creo que, digo, esto lo van a tener en un apunte. Creo que voy a pasar esto para que sea más claro. Aquí nada más les quise dar la lista porque es la que vamos a trabajar. ¿Cómo se puede checar esto de la homocedasticidad? Bueno, de una manera muy sencilla, va a ser con una gráfica también, pero es una gráfica muy particular. Nosotros vamos a poner de un lado, en el eje de las Y, los residuales, y en el eje de las X vamos a poner los valores pronosticados. Dijimos que esto después lo vamos a ver con Excel, pero en SPSS hay una manera de pedir esta gráfica, perdón, y lo que sí vamos a hacer es poner los residuales, pero los estandarizados para que las unidades en las que se mide el pronóstico y los residuales no influyan en la gráfica, y lo vamos a poner contra los Z estimados.
ajustados le llama Excel. Los Z ajustados. Entonces, vamos a pedir la gráfica Z residuales contra Z ajustados, y si la gráfica nos presenta alrededor del valor 0, nos presenta valores completamente aleatorios, es decir, valores en los cuales no podamos reconocer un patrón, sino que están completamente, digamos, como si hubiéramos tirado unas semillas de arroz y hubieran caído por donde se les ocurrió. Si este patrón en esta gráfica tiene como centro el 0, pero los residuales están completamente aleatorios, no encuentro un patrón en ellos, entonces decimos que la homocedasticidad se cumple. En cambio, si yo encuentro los residuales con un, digamos, con un patrón que cabe dentro de un abanico, o con un patrón que sube y baja, o con un patrón lineal o un patrón que yo puedo trazar a través de ese patrón una línea curva o una línea recta muy definida, entonces esta homocedasticidad no se va a cumplir. Esto entonces, solo con una gráfica yo voy a comprobar homocedasticidad. La tercera tiene que ver con esto mismo. Dice normalidad de los residuos, pero esto lo veo en la misma gráfica. De nuevo, si en esta gráfica el centro es 0 y todo, lo que les dije, si el patrón es aleatorio y no puedo trazar un patrón definido acá, por un lado estoy comprobando homocedasticidad, pero por otro lado el hecho de que el patrón sea completamente aleatorio y además que estoy viendo que hay más puntitos cerca del 0 y menos puntos en los extremos, eso me indica que los residuos cubren una cierta normalidad. En homocedasticidad veo algo adicional, que es tener alrededor de 0 como acotados estos puntos. No hay no hay puntos que se disparan, sino que todos quedan como alrededor del mismo camino. Pero en la misma gráfica podemos observar las dos cosas. Ahorita vemos los ejemplos. La gráfica 4, la condición 4 es no hay multicolinealidad en el modelo. ¿Qué es no hay multicolinealidad? Quiere decir que estas variables independientes no están relacionadas entre ellas. ¿Cómo comprobaré eso de que no existe relación entre las variables independientes? Tengo que calcular tanto el coeficiente de correlación como el diagrama de dispersión. Lo tengo que calcular ahora, pero para todas y cada una de las parejas que yo puedo hacer con estas variables, o sea, XY versus XJ para toda Y y J. ¿Sí? Es decir, hago primero coeficiente de correlación X1, X2, gráfica de dispersión X1, X2. Si yo noto que este coeficiente es muy alto y en el diagrama de dispersión noto algún patrón, sí están relacionadas las variables. Pero lo hago con X1, X2, X1, X3, X1, XN, X2, X3, todas contra todas. Aquellas parejas que me den coeficientes de correlación altos o donde el diagrama de dispersión muestre algún patrón, quiere decir que están relacionadas. Para corregir este error va a ser muy sencillo porque simplemente veo si estas dos resultaron relacionadas, cuál de ellas quito. Y voy a quitar aquella que esté menos relacionada con la variable dependiente. Estos modelos, debo decir algo, a pesar de que no quitáramos las variables, el modelo va a funcionar. Es decir, si el modelo calcula, es bueno para la estimación, para calcular el pronóstico. Los modelos que funcionan cuando falla alguna de las condiciones se llaman modelos robustos. El problema es que aunque me entregue buenos resultados el modelo de estimación, va a estar difícil que yo los interprete porque se van a estar haciendo ruido entre estas dos variables. Entonces lo mejor pues es de entrada
decidir mejor quitar aquella, tal vez la que me cueste más trabajo medir, tal vez la que tenga menos coeficiente, menos correlación con la variable dependiente. Alguna de ellas, si la quito desde entrada, ya puedo dejar a un lado el ruido que causa. Por último, la independencia de los residuos. La independencia de los residuos, vamos a conocer una estadística que se llama la estadística de Durbin-Watson, que es una medida que nos dice si va a haber independencia o no de los residuos. ¿Qué quiere decir que los residuos sean independientes? Quiere decir que el error que cometa al tiempo i no tiene nada que ver con el error que cometa un tiempo después. Muchas de las series que trabajamos sí están relacionadas con el tiempo. O sea, tomo, por ejemplo, las ventas a lo largo de meses y los costos a lo largo de meses. Entonces, como está involucrada la función tiempo, aquí lo que procura este supuesto es que el error que cometa en un tiempo dado no influya en un residual posterior, es decir, no haya una relación entre ellos. Si no hay una relación entre ellos, quiere decir que ocurren de manera independiente. No sé si este concepto quede claro, pero por ejemplo, si yo quisiera medir la superficie de una mesa y mido la longitud, pero resulta que mi cinta métrica tiene no tiene una falla, está cortada, y entonces la longitud la mido mal, pues la superficie va a estar también mal ubicada, porque como depende de la longitud, entonces el error se va a propagar. Esto ocurre muchas veces con series que están relacionadas con el tiempo. Entonces aquí solo voy a tener una medida que se llama Durbin-Watson y sobre esta voy a trabajar. ¿De acuerdo? Ok. Estas son las 5 condiciones. Entonces, bueno, las puse aquí, pero vamos a probarlas en SPSS. Bueno, vamos a entrar. Ya tengo aquí abierto mis datos, o tenía. Aquí está. Ya tengo mis datos. Entonces, nosotros hasta ahorita solo hemos trabajado con las variables puntaje. Vamos a trabajar ya en la próxima semana con las otras, pero vamos a trabajar ahorita con los valores de puntaje. ¿Cómo hago un análisis de regresión aquí? ¿Recuerdan cómo entramos? Analizar siempre, pero en vez de irnos a modelos lineales, nos vamos a lo que se llama regresión. Y nos vamos a la regresión lineal. Bueno, antes de regresión calculamos, las correlaciones, ¿sí? Antes que nada vamos a calcular las correlaciones bivariadas. Ahorita voy a decir cuál es la diferencia con las parciales. Vamos a calcular las bivariadas de todas las variables puntaje. Solo le voy a pedir Pearson ahorita para no hacer algo más. Le voy a pedir prueba de significancia porque como todos los cálculos provienen de una muestra, siempre buscamos si son significativas las correlaciones. Y vamos a dar a aceptar. Lo que aparece es esta matriz donde el primer renglón tiene los coeficientes de correlación. Aquí veo que lectura, bueno, con ella misma, la correlación es perfecta. Con escritura es 0.597. Los dos asterisquitos que marcan aquí dice que es significativa a nivel de 0.01. Matemáticas también es significativa al mismo nivel, es un poco mayor que la correlación con escritura. Y ciencias todavía es menor que la correlación de matemáticas con lectura, pero es mayor que con la de la escritura. Y aquí, curiosamente, lectura y civismo están más relacionadas que lectura y escritura. La diferencia es mínima, pero bueno, podemos decir eso. El segundo renglón es el que nos va a interesar revisar,
porque si la significancia es 0.01, en este renglón yo debo tener valores que sean menores de 0.01. Este, que aquí le llama el paquete SIG, en realidad es el valor que nosotros conocemos como P. Este valor debe ser menor que 0.01. Y si es mayor, entonces este coeficiente, aunque lo tengo, este valor de correlación, aunque lo tengo calculado, no es significativo y no tiene caso trabajarlo. Habíamos dicho, bueno, acá están las otras relaciones, escritura con matemáticas que no había sido relacionada, escritura con ciencias y escritura con civismo, matemáticas con ciencias y con civismo y por último ciencias con civismo. Como vemos, esta matriz es simétrica, en su diagonal tiene unos y todos los valores que están en la parte superior se reflejan en la parte inferior. Este valor que está en columna, renglón 1, columna 3, se ve reflejado en el renglón, en la columna 3, digo en el renglón 3, columna 1. Entonces la matriz que nos presenta es simétrica, realmente solo usamos una parte de la matriz. ¿Qué dirían? ¿Cuál nos conviene meter en el modelo de regresión? Parece que sí hay correlación. ¿Qué me faltaría hacer? Además, para probar el primer supuesto. ¿Hay linealidad o no hay linealidad? Estamos viendo el primer supuesto. Estamos construyendo coeficientes de correlación para ver si hay una relación. Queremos pronosticar ciencias, con base en todos los demás. Entonces veo la relación de ciencias con todos los demás. No necesito todas las correlaciones ahorita. ¿Con cuál me conviene y con cuál no me conviene hacer el modelo? Conviene con matemáticas y no conviene con civics. Parece que con civismo no conviene porque está abajo. Incluso con escritura parece que no conviene, pero antes de tomar una decisión, ¿cuál es el otro mecanismo que tengo para ver relaciones? ¿Diagrama? Los diagramas de dispersión. Entonces, Antes de que pase a los diagramas, ¿perdón? es que antes de que pase a los diagramas, estoy tratando de seguirla en SPSS. ¿Cómo hizo el cálculo de las correlaciones? ¿Son correlaciones? En analizar correlaciones bivariadas. Ah, ok. ¿Sí? Voy a explicar la diferencia, la diferencia que es muy... Aquí analizar, aquí correlaciones y pido bivariadas. Cuando yo pido bivariadas, estoy diciendo quiero la correlación sin importar que existan las otras haciendo ruido. Es decir, la relación directa de ciencias con lectura, como si las otras no existieran, ¿sí? Pero cuando las hago parciales, entonces aquí el paquete lo que dice, a ver, ¿cómo está relacionada ciencias con lectura? ¿Cómo con escritura? ¿Cómo con matemáticas? ¿Cómo con civismo al mismo tiempo? O sea, en las parciales entran todas las variables en juego y entonces me dice cómo queda la relación de ciencias con cada una de ellas, pero entrando todas en el juego a la vez. Pero ahorita las vemos por separado, las vemos bivariadas, una sola a la vez, ciencias solo con lectura, ciencias solo con escritura, ciencias solo con matemáticas y ciencias solo con civismo, sin importar las otras variables. ¿De acuerdo? Entonces, analizar correlaciones bivariadas. Ok, gracias. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer los gráficos. Déjenme ver si me deja hacer los gráficos aquí lineales o no. Yo uso cuadros de diálogos antiguos porque dicen que como dicen que cada quien usa lo que se acuerda. Y bueno, lo mío es lo antiguo. Entonces, gráficos, cuadros de diálogos antiguos. Y aquí dice dispersión de puntos. Este es el que yo quiero, ¿verdad? Y lo quiero una dispersión simple, a ver si tengo buen ojo. Entonces, voy a definir cuáles variables entran. Es que no sé dónde poner esto para que no estorbe, pero bueno. Ok. En el caso de las gráficas, ¿qué es lo que voy a poner en el eje de las Y's? Ciencias. Ciencias, siempre ciencias. Y en el eje de las X, pues vamos a poner, ¿sí?
aquí sí lo tendría que hacer uno a la vez. Nada más. A ver, entonces yo reviso una por una. Aquí está. ¿Se supone que está trabajando o no le puse? A lo mejor no le puse. No, sí está construyendo. Está lento en la construcción. SPSS, sobre todo versiones más nuevas, sí es lento para trabajar dependiendo de la máquina. Aquí está Ciencias contra Lectura. Pues acá sí parece que podría trazar una línea recta, ¿sí? Es más, si trazo la línea recta y además trazo yo, quería saber si puedo insertar una línea, tal vez. No. Puedo trazar una línea recta, pero además, si yo trazara dos rectas paralelas como haciendo el caminito alrededor de la línea recta, también pareciera que los residuales más o menos entran dentro de ese camino, que después voy a formar con el error estándar. Entonces, ciencias y lecturas, pues yo digo que sí la metemos, ¿no? Pero vamos a ver las otras gráficas. A ver, gráficos, ¿cuál sería la siguiente? Es mejor hacerlo, aunque las puedan sacar todas al mismo tiempo, sí sugiero que los trabajen uno por uno, porque cuando tenemos muchos datos, como que nos podemos distraer. Entonces, aquí está la siguiente. ¿Qué notan de esta gráfica a esta? Esta es ciencias contra lectura y esta es ciencias contra escritura. ¿Qué es lo que están notando? Que los puntos están más dispersos. Y a pesar de eso, podríamos trazar una línea recta por ahí que fuera en medio de los datos y después abrir caminitos alrededor de esa línea recta donde la mayoría de los datos fueran dentro del camino. Sí. Sí, parece que sí. Veamos los coeficientes de correlación. Fíjense cómo ciencias tiene correlación 0.63 con lectura y 0.57 con escritura. ¿Por qué bajó ahí? Pues porque estos datos están más dispersos, por eso bajó el coeficiente de correlación y sin embargo la correlación sí es lineal. Entonces, esta figura es la que me lleva a decidir que a pesar de que el coeficiente de correlación es bajo, valdría la pena meterla en mi análisis. ¿Sí? ¿Estamos viendo eso? Sí, profesor. Ok, otra gráfica. Fíjense que mientras no salga del paquete, lo que yo especifiqué queda en los cuadros de diálogo. Entonces, a ver, matemáticas, veamos cómo queda con matemáticas. Ahí está. Y yo puedo comparar este diagrama, es menos dispersos los puntos que este, e incluso tienen un poco menos de dispersión que el primero. Aquí están como más reunidos los datos, como que el camino que puedo hacer alrededor de una recta que pase justo en medio de los datos, y por eso se llama recta promedio, la recta de regresión. A lo mejor el camino que construyo para abarcar a la mayoría de los datos es todavía más estrecho que en los otros casos. Si reviso el coeficiente de correlación, pues resulta que este coeficiente es 0.63. Es una milésima más alto que el de lectura. Y vamos a revisar el de civismo. Dispersión. Civismo. Bueno, acá, a pesar de que los datos están muy dispersos, sí parece que están todos alrededor. Podría yo trazar una recta aquí, ¿verdad? Pero los datos están bastante dispersos. Alguien me puede decir, no, pues yo mejor trazaría una curva, así. Y también esa curva está en medio de los datos. Otro me puede decir, no, yo con una línea recta me conformaría, ¿sí? Nada más que vamos a ver un comportamiento particular aquí que tal vez en las otras gráficas no se veía tan evidente. Si nosotros vemos, hay una suerte de rectas, hay puntos que están ubicados como en líneas rectas, ¿sí? Entonces, resulta que en estos puntos no, hay un comportamiento muy específico que puede dañar el ejercicio de regresión,
porque los datos no están puestos de manera aleatoria alrededor de la recta que yo construya, como podría verse en este caso, en este incluso, que también hay por ahí algunos patrones identificables, o en este, ¿sí? Sí hay datos que están en el mismo valor y tal vez donde sea más evidente debido a la dispersión es con civismo. Pero para no despreciar ahorita a nadie y ver cómo estos diferentes comportamientos se reflejan en los otros indicadores, vamos a meter todas las variables a la vez. ¿Están de acuerdo? Esta es la que me hace dudar por el coeficiente de correlación y por el tipo de gráfica donde los datos están tan dispersos que yo no sé si es mejor trazar una línea recta o trazar una línea curva. ¿Sí? A lo mejor, si yo quiero ahorrarme trabajo, desde ahorita quitaría civismo. ¿Sí? Pero si quiero ver qué ocurre con todos los otros componentes de análisis, pues lo voy a dejar. Con eso hemos probado la primera, eso es lo suficiente para probar el primer supuesto. Existe una relación lineal, aunque dudo con civismo. Vámonos con la segunda. ¿Cuál era la segunda? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? La segunda es correlaciones. No. La segunda es la variación entre el segundo supuesto. La variación entre los residuos es la misma tanto en valores grandes como en pequeños. ¿Sí? Ese es el segundo supuesto, el supuesto de homocedasticidad. Si yo quiero, antes de hacer el modelo, probar ese supuesto, de todas maneras voy a entrar aquí al modelo de regresión lineal. Regresión lineal. Aquí voy a entrar. Y aquí voy a pedir gráficos. Voy a meter la variable que quiero pronosticar como variable dependiente, las otras variables como variables independientes. Dejo el método de introducir, que es meter todas las variables al mismo tiempo. Y aquí, antes de pedirle estadísticos, aquí incluso voy a quitar estos. Voy a irme a gráficos. Lo que me interesa es el gráfico. Y en el gráfico, fíjense, voy a poner en el eje de las Y's esto que se llama Z residuos o Z residuales, y aquí le llama Z prev los valores pronosticados. Voy a pedirle que haga dos gráficas, el histograma y el gráfico. Bueno, no, ahorita no, nada más vamos a pedirle esto, ¿sí? Lo que quiero ver es que con el supuesto 2, yo quiero ver este gráfico a ver cómo si los residuales se comportan de manera aleatoria. Si quiero además agregar de una vez la prueba del supuesto 3, que es los residuos cumplen con normalidad, le agrego estas dos gráficas. De esta manera, yo estaría probando el supuesto 2 y el supuesto 3. A ver, el supuesto 2 es la variación de los residuos es la misma tanto en valores grandes como pequeños. Si eso se cumple, yo lo que espero encontrar en la gráfica es no encontrar nada. Es decir, lo que espero encontrar es un comportamiento completamente aleatorio, un comportamiento que yo no pueda definir con algún patrón. Ese sería el supuesto 2. El supuesto 3 de que los residuos siguen una distribución normal. ¿Cómo puedo saber si los residuos tienen una distribución normal? Con un histograma o con un gráfico de probabilidad normal. Entonces vamos a ver lo que nos entrega el paquete. Bueno, sí hace algo por ahí, pero nos vamos a ir a los diagramas. Este es el primer diagrama que me interesa porque es el relacionado con el supuesto 2. Dice aquí que los residuos deben ser aleatorios.
y que deben estar alrededor de 0. Aquí está 0, sí está más o menos en el centro de los residuos, y los residuos yo veo que van desde un poco más abajo de -2 hasta arriba de 3. Parece que hay más residuos positivos que negativos, pero el comportamiento de esos residuos no puedo yo dibujar un patrón específico. ¿O si alguien reconoce alguna figura específica en esos residuos? No. No pareciera haber, ¿verdad? Pareciera que yo sí puedo trazar la recta horizontal aquí, que puedo trazar un camino alrededor de esa recta horizontal, pero yo no puedo decir existe un patrón curvilíneo, existe un patrón en forma de abanico, o existe un patrón dentro de unas curvas sinusoidales que me muestran que hay un comportamiento residual. Entonces yo puedo decir ahorita que el segundo supuesto de que la variación de los residuos parece ser casi la misma en valores pequeños que en valores grandes. Parece ser, aunque, ojo, voy a hacer una observación que esa ya es, digamos, debido a mis canas. Aquí sí vemos, aquí sí están un poco más grandes los residuos para valores más pequeños que para valores grandes. Si yo fuera más estricta, diría, no, aquí sí hay un abanico, pero en orden invertido, y los residuales parecen ser más grandes con valores pequeños que con valores grandes. Pero eso ya lo da, digamos, el ojo de tanto revisar las gráficas. En principio, pues decimos que no hay un patrón y los podemos tomar aleatorios. Este es el tercer supuesto. Esa es la gráfica de los residuos. ¿Qué dicen? ¿Los residuos son normales o no son normales? Si yo hago el histograma, aquí hasta me dibujan la curva normal para que yo decida si los residuos cumplen o no con normalidad. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cumple o no? Sí, ¿no? Pues se parecen mucho a una normal, ¿verdad? Pero si yo quiero comprobar eso, hago mejor esta gráfica, la gráfica P versus P, donde, fíjense, aquí se llama gráfica P versus P porque lo que está graficando es las probabilidades. Ahorita vamos a decir eso. Bueno, a explicar un poco más eso. Aquí lo importante es que va a dibujar una recta a 45 grados. Si los residuos caen muy pegados a esta recta de 45 grados, decimos que los residuos tienen una distribución, en este caso es casi perfecta o muy cercana a la normalidad. Pero si la gráfica la veo aquí, la recta de 45 grados, y mis residuos vienen por acá abajo o por acá arriba o jugueteando hacia alrededor de esta gráfica, los residuos no cumplen la normalidad. Nada más para explicar un poquito a qué se refiere esta gráfica, lo que hace en esta gráfica, lo que se hace es lo siguiente. Para cada punto, y voy a tomar se ve cuál es el valor observado y cuál es el valor. Bueno, perdón, se ve en esta abscisa, vamos a ponernos en un límite acá. Para este valor que estoy señalando con la flechita, se ve cuál es la probabilidad acumulada teórica, es decir, se ve esta sección de la curva normal. Y por otro lado, se ve cuál es la probabilidad observada acumulada, es decir, en vez de ver la curva teórica, veo cuántos casos se juntaron acá, divido entre el total, y esa es la probabilidad observada. En esta gráfica, lo que se grafica es la probabilidad acumulada esperada, es decir, la ordenada es lo que observo con el modelo teórico, y acá está lo que observo por el conteo. Vuelvo a repetir, probabilidad teórica quiere decir me paro en un punto y subo hasta la curva y veo cuál es el área de la curva que estaría yo cubriendo aquí. Pero esa es la probabilidad teórica, pero si quiero hablar de la probabilidad acumulada, me paro en este punto y veo las barras
y veo cuántos casos hay aquí, 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 los sumo y los divido entre el total de casos y esa es la probabilidad observada. Cada punto que se construye en esta gráfica se construye con la abscisa, probabilidad observada, la ordenada con la probabilidad esperada. Cuando las barras coinciden perfectamente con el modelo teórico, pues resulta que los valores van a ser idénticos y entonces por eso se dibuja la recta de 45 grados, porque sería la situación ideal. En este caso, la situación no es ideal, pero sí es muy cercana a lo ideal porque las coordenadas de los puntos están prácticamente iguales, ¿no? Eso es nada más para explicar a qué se refiere la gráfica P versus P, pero lo que yo tengo que observar es dónde están los puntos. Entonces, tanto el histograma, pero más esta gráfica me dicen sí se cumple el supuesto de normalidad en los residuos. En ese momento le pongo palomita a la condición 1 y a la condición, a la condición 2 y a la condición 3. ¿Preguntas hasta acá? Sí. El histograma y la gráfico PP básicamente nos dicen lo mismo, ¿verdad? Solo que es más fácil de leer el gráfico PP. Exactamente. Usted menciona que puede subir al histograma. ¿Puedo qué, perdón? ¿Subir al histograma? Sí, un segundo. Acá. Ajá. Sí. Es que no entendí eso que se refería con que se pone en una barra, suma los casos y luego los divide. Eso no lo entendí. Ah, ok. Déjame pasar al pizarrón y borrar. Lo voy a tratar de explicar aquí. No, esto lo digo porque si no tienen el SPC se lo tendrían que construir. Pero en realidad casi ya todos los paquetes me permiten, casi todo, ¿ya me escuchan bien? ¿Sí me escuchan, chicos? Ya, ahora sí. Es que de repente Le está Sí, se trabando le sigue bastante. trabando, profesora. De repente me marca conexión inestable y es cuando no me escuchan. Pero ahorita ya me escuchan. ¿Sí o Muy no? rápida, Ya. pero sí. Bueno, necesito que me respondan porque si no, pues hablo al aire nada más, ¿no? ¿Sí me están escuchando? Sí, Ya profesora. ahorita ya, Sí, profesora. profa, todo bien. Bueno, vamos a suponer que yo tengo una serie de valores que dibujo en un histograma y yo quiero ver, o sea, estos son valores que yo capté y ahora dibujo un histograma. Y el histograma en principio parece que cumple con una distribución normal, parece, ¿sí? ¿Cómo construyo la gráfica P versus P? Bueno, esto que estoy poniendo son los valores observados. Cuando yo, con ayuda de esta media y de esta desviación estándar, que son las que pertenecen a la muestra, construyo la distribución normal y hay por ahí una expresión de distribución normal que dice que esta se construye como 1 sobre raíz de 2pi. Bueno, ahorita la tienen que verificar porque no me la sé de memoria, pero bueno. La función normal tiene una expresión analítica que tiene que ver con una exponencial. Y se construye, perdón, era x menos mu. Para un valor dado de x, si yo quiero conocer cuál es el valor de función que le corresponde, lo que hago es que le aplico esta función analítica. Aplico esta función analítica sobre sigma. Me parece que por ahí hay algún cuadrado, pero mejor búsquenla porque no recuerdo exactamente cuál es la expresión. El chiste es que para cualquier valor x que yo tome aquí, yo puedo construir también el valor de la función y entonces para todos estos valores de x, yo podría construir
lo que sería el valor teórico asociado. El valor teórico asociado sería el valor dado por esta función, ¿sí? Cuando yo quiero calcular la gráfica P versus P, aquí me dicen que tengo que poner la probabilidad acumulada, pero la observada. En cambio, en el eje de las Y, tengo que poner la probabilidad acumulada, pero la estimada. La probabilidad acumulada observada son las barras, ¿no? Del histograma. Es lo que vamos a decir enseguida. Vamos a suponer que yo lo quiero hacer para este punto X0 en particular, ¿sí? Yo quiero, para este punto X0, yo quiero aquí poner el puntito que asocia la probabilidad acumulada estimada con la observada. Si yo hablo de la observada, lo que hago es que me paro en este punto y veo cuántos son los casos contabilizados hasta el momento, los divido entre el total y eso me da cuál es la probabilidad acumulada para X0. Pero si yo quiero ver la probabilidad estimada, me paro en este punto, me voy hasta el valor, el modelo teórico, y esta es la probabilidad acumulada teórica. Entonces, yo pongo este valor acá. El punto que yo pongo en la gráfica está asociado a esta abscisa X0, pero donde ya se relaciona su probabilidad observada con su probabilidad estimada. Si este histograma estuviera pegadito al modelo teórico, yo lo que vería en la gráfica es precisamente una recta a 45 grados, perfecta, ¿no? Bueno, aquí, en cambio, si en este caso, por ejemplo, la probabilidad acumulada, aquí dibujé mal la recta porque este valor que había tomado, ¿quién es mayor? La probabilidad acumulada, ¿no? Porque las barras quedaron por debajo, ¿cierto o no? Sí. ¿Sí? En este punto que yo elegí, la probabilidad estimada es mayor que la probabilidad acumulada. Entonces, el punto que yo voy a dibujar queda aquí. Y la recta a 45 grados, si hubieran coincidido, me hubiera quedado por acá, abajo, pues. Vuelvo a trazarla y se me vuelve a subir la mano. Entonces, cuando el punto está muy cercano a esta recta, quiere decir que esta diferencia fue pequeña. Pero si el punto está muy alejado de la recta, quiere decir que esta diferencia, por ejemplo, esta, aquí y acá, va a ser muy diferente porque hay mucha diferencia entre los dos valores. Entonces, para los puntos, si los puntos yo los veo así, pues resulta que las diferencias fueron mayúsculas, algunas porque estuvieron... Lo que está volviendo a trabar. ¿Perdón? Que se había vuelto a trabar en cuanto empecé a dibujar los 4 puntitos verdes. A ver, ¿ya me escuchan? Ya. Déjenme revisar mi conexión, es que de repente me marca inestable, aunque yo aquí pues sigue conectada. Voy a cambiar la conexión. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, profesora. Bueno, ahí sí ya. La diferencia puede ser porque lo observado estuvo superando al modelo o puede ser a la inversa. Lo que se observó quedó por debajo del modelo. Entonces, eso da origen a puntos que están por arriba o por debajo, porque acuérdense que cómo se calculan los residuales. Los residuales son valor observado menos el valor estimado, ¿sí? Cuando el valor estimado es el que está en la línea azul. Entonces, cuando el valor observado está por arriba, pues los residuales son positivos, van a quedar arriba de esta recta de 45 grados.
pero cuando el valor observado está por debajo del estimado, pues entonces la diferencia va a ser negativa y el valor se ubica por debajo de la recta de 45 grados. Si yo veo los puntos así de dispersos, pues digo, no, los residuales no cumplen con la normalidad. O sea, sí se ve bonito el histograma, así como muy parejito, pero está muy lejos de la normal, ¿no? En cambio, cuando yo veo que todos los puntos se acumulan aquí, quiere decir que este histograma sí se parece mucho al modelo teórico. Y por eso es que puedo asegurar que cuando se cumple eso, pues la normalidad de los residuales sí la puedo considerar. En este caso particular, pues sí puedo considerar que son los residuales normales, cumpliendo la segunda condición. ¿Sí? La tercera condición, ¿no? Que es la prueba de normalidad de residuales. ¿Sí? ¿Pudiera explicar eso último? Es que no entiendo. Simplemente el supuesto dice que los residuales deben ser normales. Para fines de mi trabajo, lo que hago es buscar el histograma, buscar esta gráfica P versus P, y si esta gráfica, todos los puntos caen sobre la recta de 45 grados, ya puedo decir que los residuales cumplen con el supuesto de normalidad. Para fines del trabajo, lo que expliqué ahorita fue cómo se construye esa gráfica. Que a lo mejor es un buen ejercicio en Excel para que quede comprendido, pero bueno, en el caso de SPSS, no, y Excel también me las construye automáticas, ni siquiera voy a tener que hacerlo. O sea, lo que expliqué hace rato es cómo se construye esta gráfica, pero en realidad el paquete me la da ya de manera automática. Nada más que cuando aprendemos a usar un instrumento sin saber qué hay detrás, pues es cuando manejo el coche o cuando manejaba el coche antes y no sabía para qué servía el clutch, ¿no? Entonces yo no metí el clutch para cambiar velocidades y pues echaba a perder el coche porque no sabía lo que estaba haciendo. Nada más me habían dicho que metiera esa palanquita, pero yo no sabía para qué servía. Entonces lo que estoy tratando de hacer es presentarles el instrumento que van a leer. La lectura es que estos deben estar sobre la recta de 45 grados para confirmar que hay normalidad en los residuales, pero lo que expliqué es tratando de que ustedes vean de dónde sale esta gráfica. Vamos a hacer el ejercicio en Excel más adelante. Yo creo que sí vale la pena para paso a paso para construirla. ¿De acuerdo, jóvenes? Aquí ya nada más profesora. con la gráfica veo normalidad y con la otra, con la última, veo que hay un comportamiento aleatorio que parece que puedo encerrar a la mayoría de los residuales en un camino recto alrededor del valor 0. Y entonces digo, con esto compruebo que los residuales son aleatorios, que además existe la homocedasticidad porque los puedo encerrar alrededor de un camino de la misma magnitud alrededor de 0, y con este muestro que los residuales son normales. ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta, perdón? Sí, yo tenía una pregunta, profesora. Bueno, una duda. Es que al realizar el modelo junto con usted, me aparece como regresión residuo, pero estandarizado y no tipificado. Entonces, ¿hay alguna diferencia? Residual estándar, tipificado, estandarizado es lo mismo. Estandarizado y tipificado es lo mismo. Ok, gracias. Bueno, ¿cuál es el siguiente supuesto? El siguiente supuesto dice, las variables independientes no deben estar correlacionadas, es decir, no debe existir multicolinealidad. Para ello me voy a analizar, voy a pedir correlaciones bivariadas otra vez, y ahora lo que quiero es ver la relación. Puedo sacar estas ciencias porque estas ciencias ahorita no me interesa, me interesa lo que hay entre estas, las independientes, y
voy a dar nada más Pearson, aunque le puedo agregar estas para corroborar. Pearson es la que nos da la pauta. Y aquí vamos a ver, ¿existe o no multicolinealidad? Es decir, ¿las variables están correlacionadas? ¿Qué me dirían? ¿Las variables independientes están correlacionadas, sí o no? Sí. Se ven algunos valores un poquito medios como este punto 6, ¿no? Pero aquí la regla que vamos a usar es muy precisa. Si la correlación entre estas es mayor de 0.7, ¿cuáles son los valores de correlación que me puedo encontrar? Los valores de correlación van de -1 a 1. Si es -1, señalan una correlación lineal inversa perfecta, es decir, señalan que mientras una variable crece, déjenme nada más tomar el... Ok. Lo que señalan es que mientras una variable crece, la otra decrece. Entonces señalan, cuando el coeficiente es negativo, señala esto. En cambio, cuando el coeficiente es positivo, señala un crecimiento. Cuando una crece, la otra crece también. ¿Sí? Este es un ρ positivo y el otro sería un ρ negativo. La regla de oro es la siguiente. Si los valores de correlación están arriba de 0.7 en magnitud, yo debo identificar que hay multicolinealidad y entonces es cuando sacaría alguna de las variables. En este caso, ninguna de las correlaciones cumple con eso, ¿verdad? Todas quedan alrededor de 0.6. Entonces, como todas están alrededor de 0.6, pues simplemente no tengo por qué quitar alguna. ¿Sí me explico? Sí. O sea que a mayor nivel de correlación tiene más probabilidad de que lo saquemos. Si tuviera aquí un coeficiente 0.72, 0.75, 0.8, 0.9, yo veo que está relacionando matemáticas con escritura, entonces digo, no, esta y esta me dan la misma información, casi la misma información. Quito una de ellas. ¿Cuál voy a quitar? Me regreso a la matriz de correlaciones con la variable independiente y entonces yo voy a quitar aquella que tenga una menor correlación con la variable independiente. A ver, ¿qué dijimos? Era escritura y matemáticas. La que tendría una menor correlación con ciencias sería escritura, entonces yo quitaría escritura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si resultaron muy correlacionadas aquí, yo debo decidir cuál quitar. Y quito la que tenga menos relación con aquella que quiero pronosticar. ¿Sí me explico? Okay. Último supuesto. Los residuos son independientes. Para comprobar que los residuos son independientes, nosotros vamos a usar un estadístico que se llama Durbin-Watson. Y ese estadístico Durbin-Watson es un estadístico que va a aparecer como salida del modelo de regresión. Entonces ahorita nos vamos a ir directo al modelo de regresión, aunque ya nos había empezado a sacar algo por ahí. Nos vamos a ir directo al modelo de regresión para revisar todas las tablas. Entonces, ¿ya vieron cómo se revisan los supuestos? ¿Hay alguna duda de cómo se revisan estos supuestos o no? Bueno, a mí solo me quedó, no sé si al final, una duda sobre el segundo supuesto. Ajá.
Vi que sacó como la gráfica, pero no entendí eso de que alrededor de 0. Solo esa pequeña parte. Ok. Aquí está. Cuando yo veo esta gráfica, primero debo ver que el valor 0, este valor 0, queda como a la mitad de todos los puntos, a la mitad de todos los datos. Si yo trazara una recta horizontal aquí, al nivel de ese valor 0, yo puedo ver que los puntos están unos por el lado positivo, otros por el lado negativo, pero que en realidad no puedo definir un patrón alrededor de ellos, ¿no? Entonces, como no puedo dibujar un patrón específico alrededor de ellos, parece que los residuales son aleatorios y que están alrededor de 0. Si yo dibujo esa línea y yo veo muchos más valores positivos que negativos, a lo mejor los residuales no son tan aleatorios. Me está diciendo ahí que los valores observados están por arriba de los valores estimados. Entonces ahí los residuales no son aleatorios. Cuando veo más puntos arriba del 0, arriba de la recta que trazo a nivel 0, que abajo de la recta que está a nivel 0. ¿De qué otra forma, qué otra cosa tengo que ver? Pues que más o menos tienen la misma distancia a la recta 0. Entonces, si yo dibujo aquí, yo tengo que ver que si trazo, por ejemplo, una línea a 2 de distancia y a 2 de distancia acá, casi todos los puntos están dentro de ese camino que he dibujado. Entonces, si están prácticamente a la misma distancia, tienen casi la misma cantidad de puntos por arriba que por debajo, y además no logro reconocer un patrón entre ellos, yo puedo asegurar que los residuales, además de que parecen ser aleatorios, tienen la misma distribución o se separan tienen lo que se llama homocedasticidad, es decir, tienen el mismo comportamiento para valores pequeños que para valores grandes. ¿Qué pasa si al dibujar la recta, lo que yo estoy viendo es que los valores, aquí hay unos muy grandes y se vienen haciendo más chiquitos, acercándose a la recta. Acá también son muy grandes negativos y se van haciendo chiquitos acercándose a la recta. ¿O qué pasa si veo los puntos que están así, moviéndose como en una onda sinusoidal? ¿O qué pasa si veo que los residuales, en vez de tener este comportamiento, van como en una línea recta, pero no alrededor de 0, sino en una recta inclinada? El descubrir esos patrones ya me está indicando que la varianza de los residuales no es igual a lo largo de toda la recta de regresión. Ya me está diciendo, hay un patrón de comportamiento de los residuales que logro reconocer y entonces no puedo decir que el supuesto ni de aleatoriedad ni de homocedasticidad se cumple. No puedo decir eso. Los residuales, si descubro un patrón aquí, no se cumple el segundo supuesto, que es el de homocedasticidad. ¿Sí me explicó? Sí. Esto que estamos viendo y con un poco más de gráficas está en el capítulo 14 del libro de Lindt. Acuérdense que esa es la referencia que les estoy dando para revisar también. Sí, el libro de Lindt que está disponible en biblioteca. Tiene esta misma explicación, pero con más gráficas, con más detalle, y esto les debe ayudar a comprender cada vez mejor. También el libro de Díaz Mata tiene el tema, pero a mí en particular sí me gusta, me parece que está mejor el de Lindt en este caso. ¿Seguimos? Sí, profesora. Bueno, nos vamos entonces, como Durbin-Watson la vamos a encontrar en el modelo de regresión. Aquí ya me sacó el modelo, aunque yo no quería sacar el modelo antes de hacer los supuestos, pero como aquí está el modelo, vamos a leerlo. Fíjense, el modelo introduce las variables en este orden: civismo, matemáticas, escritura y lectura. ¿Sí? Las mete al mismo tiempo, pero en ese orden.
Aquí hay algo importante, R. R es el coeficiente de correlación general. Lo que me dice es qué tanto, tomando a todas en conjunto, estas variables, qué tanto la variable ciencias se relaciona con estas en conjunto. Y aquí me dice que la relación es 0.7. Eso quiere decir pues que el modelo sí tiene una fuerte relación. Arriba de 0.7 se habla de fuerte relación con estas variables que estoy metiendo aquí. Pero luego nos da R cuadrada y R cuadrada corregida. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? ¿Qué significa R cuadrado primero? Eso sí lo habíamos visto. ¿Qué significa R cuadrado? ¿Era coeficiente de correlación, profe? Si mal no recuerdo. El de determinación, ¿no? R El es... de determinación. ¿Y cómo puedo leer el coeficiente de determinación? Ese se leía como porcentaje, si mal no recuerdo. Como porcentaje, ¿pero qué? ¿Cómo leo ese porcentaje? De variable de varianzas. Es lo que representa. Esto puedo leerlo como el 50% de las variaciones que hay en los valores de ciencias se explica por las variaciones que hay en de los valores de estas variables, ¿no? Y sin embargo, aquí me dan un R cuadrado corregido. ¿Por qué me lo dan? Se ha visto que este R cuadrada está muy influenciado por el tamaño de la muestra. Es decir, si yo en vez de 200 casos hubiera usado 1000 casos, este R cuadrado hubiera aumentado, ¿sí? Pero lo que se espera es que yo pueda explicar un 50% de ciencias independientemente de si la muestra es 1000, es 200 o es 20. ¿Cómo le quito ese efecto de influencia del tamaño de la muestra? Haciendo una corrección de R cuadrada. Hay una tarea que se les va a quedar que es precisamente para buscar algunas fórmulas, pero este R cuadrada corregida es el que ya le quita la influencia del tamaño de muestra a este cálculo. Entonces, nosotros en realidad el que debemos leer es este. Solo el 49% de la variabilidad en ciencias se explica por la variabilidad en los valores de las otras variables. ¿Sí? Este es el que vamos a usar. Y luego está el error típico de la estimación. Error típico es lo mismo que error estándar. Típico y estándar es lo mismo. ¿Para qué nos va a servir este error típico o error estándar de la estimación? Para realizar lo de los intervalos de SEI, ¿no? Para revisar qué intervalos, perdón. Es que en los modelos de Excel teníamos R cuadrada y al lado teníamos SEI. Ajá. Para eso se utiliza, ¿no? El error estándar de la estimación para la generación de intervalos. Para construir intervalos de estimación. Cuando nosotros tenemos el modelo, podemos hacer un pronóstico puntual. Pero cuando nosotros tenemos, el error estándar de la estimación, podemos hacer un pronóstico con intervalos. Ahorita vamos a trabajar eso ya, ¿no? Y viene la tabla de coeficientes y la tabla ANOVA. La tabla ANOVA nos permite hacer, primero que nada, una prueba de significancia sobre el modelo. ¿Cuál de todo esto que está aquí lo usamos para probar que el modelo es significativo? F. F, ¿sí? En Excel nosotros teníamos que tomar el valor de F, teníamos que ver los grados de libertad del numerador y del denominador, donde en el numerador tomábamos el número de variables de coeficientes a calcular menos 1 y en el denominador tomábamos tamaño de la muestra menos número de coeficientes a calcular.
Y ya con eso íbamos a las tablas, buscábamos un valor de tablas y comparábamos este coeficiente con el de tablas, ¿no? Y eso nos decía si aceptábamos ese modelo, que ese modelo era válido o no. La hipótesis nula que trabajábamos era todos los coeficientes son 0 y la hipótesis alternativa es alguno de los coeficientes no es 0. Entonces, a nosotros nos convenía rechazar la hipótesis nula porque eso quería decir que alguno de los coeficientes era diferente de 0 y por lo tanto el modelo era significativo. Aquí va a ser más sencillo. ¿Cómo sabemos que el modelo es significativo? En vez de leer F, leemos esto. Si la prueba está dada a 0.05 de significancia y esto que aquí le llaman sig en realidad es el valor P, este valor P es más pequeño que 0.05 y al ser más pequeño que 0.05 está en la región de rechazo. ¿Qué estamos rechazando? Que todos los coeficientes son 0. Por lo tanto, que concluimos que el modelo sí es significativo. En los paquetes estadísticos lo que leemos es esto. Si esto es menor que el nivel de significancia, quiere decir que este coeficiente nos está diciendo que el modelo es significativo. ¿Sí? ¿Explico o no? ¿O vamos al pizarrón para recordar qué significa eso que estoy diciendo? Sí, vamos bien. Ya básicamente en vez de sacar la fórmula que comprobaba, nada más tenemos que leer el SIG y es lo que va a determinar si es significativo o no. En vez de ir a tablas como hacíamos en Excel, que buscábamos el valor en tablas, aquí ya el paquete lo hace por nosotros. Y ya sabemos que la prueba de distribución F se carga a un extremo. Aquí en este extremo es donde ubicamos el nivel de significancia, ¿sí? Sabemos, bueno, en el caso de la región de aceptación, la hipótesis nula es que todos los coeficientes, todos los BI, se ponen todos los, para el verdadero modelo, el modelo poblacional, el que considera todos los datos de la población. Son beta. Es que beta I es 0 para todos los coeficientes, ¿sí? En cambio, la hipótesis alternativa, que es la que tomamos si el valor cae en la región de rechazo, es que alguno, no sabemos cuál, pero sabemos que alguno de esos beta I es diferente de 0. Y con esto, si alguno es diferente de 0, decimos el modelo es significativo. Ahora, bueno, déjenme terminar de poner significativo. En los paquetes, ¿qué es lo que ocurre? En los paquetes hay un alfa establecido. Si no lo muevo, hay opciones para moverlo, pero mientras no lo mueva, la significancia está en 0.05. Y lo que el paquete me refiere como SIG, el paquete me lo refiere así, pero SIG de los paquetes, aquí le voy a poner así como si fuera un paquetito. El SIG de los paquetes en realidad es el valor P. ¿Qué es el valor P? Si yo tomo el valor de F, que en este caso me parece que era 48, y lo ubico y veo cuál es el área que quedó hacia el extremo más pequeño, menos, digamos, hacia el extremo derecho, perdón, en este caso, este valor P, si es más pequeño que 0.05, pues quiere decir que el valor que yo vi para F quedó justo en la región de rechazo, ¿no? Quiere decir que al ubicar aquí el valor F, cayó en la región de rechazo. ¿Por qué? Porque el área que alcanza a cubrir del lado derecho es más pequeño que 0.05. En cambio, si el valor de F cayera por acá, a la hora que yo calculo el valor de P, que es toda esta área, sería mayor que el nivel de significancia y entonces aquí sí esto me indica que el valor de F cayó en la región de aceptación. Entonces, en los paquetes, yo no voy a tener toda esta comparación, solo voy a tener el valor de P y voy a saber que la significancia es 0.05.
Entonces este valor de P, que aquí nada más, ni siquiera me muestran la cuarta decimal, a lo mejor aquí hay un 1 o a lo mejor se sigue y hasta acá hay un 1, solo me muestra estas tres. Pero mostrarme esto me quiere decir, la cifra es mucho más pequeña que 0.05, por lo tanto F cae en la región de rechazo, que es lo que se rechaza esto, que es lo que se le pone palomita, que alguno de los coeficientes sea diferente de 0, es decir, que el modelo resulta significativo. ¿Sí? Por ejemplo, si en nuestro caso F fuera 0.04 menor que a lo que hay en el área de nivel de significancia, ahí ya caería en área de rechazo, por lo tanto, ¿estaría mal? Y si el valor aquí fuera 0.04, sigue siendo menor que 0.05, ¿no? Caería un poquito más para acá, pero el área que se cubre es menor que 0.05. Pero si en SIG, acuérdense que SIG es el valor que observo. Si este valor cae en 0.06, ese valor ya es mayor que la significancia. Entonces, ese 0.06 me indicaría que tengo que aceptar que el modelo no es significativo. Ok. Otra pregunta, profe, respecto al SPSS. Ajá. ¿No ve que tiene el SIG, el .00B? ¿Cómo nosotros vamos a poder ver que es 005 o algo por el estilo? No nos lo muestra, porque cuando él pone eso y sabiendo que maneja 0.05, no nos muestra en realidad el valor. En realidad no nos indica ese valor nunca. Hay maneras en el formato de salida de SPSS pedir más cifras decimales, pero en realidad no tiene caso, ¿no? Si el paquete hace la prueba internamente y ya nos dice que la cifra es todavía más pequeña que un milésimo y ya un milésimo es menor que 0.05, pues lo que nos interesa a nosotros para la lectura es que esto sea menor que 0.05. No nos interesa saber cuál es el valor específico. Incluso el valor de F, si se dan cuenta, no lo estoy tomando en cuenta, no lo estoy interpretando, ¿no? Porque si lo tomo tendría que comparar contra el valor de tablas, pero eso es lo que me está ahorrando el paquete. Y en caso de que quisiéramos cambiar el nivel de significancia, ¿cómo lo haríamos? Acá en todos los análisis, déjenme ver aquí, cuando entro a todos los análisis, en general hay una opción, hay una de opciones. Y aquí en opciones me dice cómo voy a incluir las variables. No es ahí, bueno, creo que no, aquí no está. Casi en todas las opciones me da el chance de cambiar el valor de estimación. No lo encuentro acá. Es en intervalos de confianza, ¿no? Le da clic ahí y se activa el nivel que quiere tener. Pero o en utilidades. Hay que buscar, déjame eso como pregunta y te lo averiguo, porque o es en opciones o es en utilidades. ¿Sí? Ok. Profe, aprovechando nada más para recordarle que mi equipo y yo le mandamos un mensaje ayer para quedarnos un ratito más. Sí, nada más déjenme terminar esta lectura. Claro. De hecho, lo que quiero también es Durbin-Watson, creo que no salió Durbin-Watson, pero vamos a terminar a la media para poder ver a dos equipos que querían verme. Esta tabla es muy importante porque no solo me da la significancia del modelo. Estos términos son los términos que sirven para construir muchos otros estadísticos. Hay una relación de estos términos, suma de cuadrados de la regresión y suma de cuadrados residuales, con R cuadrada, con R cuadrada corregida, con error estándar de la estimación y con el mismo estadístico F. Estos datos nos sirven para construir estos estadísticos con la relación que tienen. Cuando yo los divido entre los grados de libertad, además, puedo comparar la varianza que logro explicar con la recta de regresión o lo que logro mejorar, lo que logro reducir la distancia a los puntos observados, y la varianza que queda sin explicación, es decir, la que sigue siendo aleatoria y puede deberse a factores externos a lo que es el modelo y lo que son las observaciones. Entonces,
Hacer un discurso también sobre la varianza, la distancia que logro mejorar o la varianza de esas distancias y la varianza que queda aún sin explicar, también nos da mayores elementos para análisis del problema. Pero aquí viene la tarea, porque esta sí va a ser tarea para que podamos ver la importancia de esos elementos. Ya estoy queriendo borrar hasta Zoom. Van a buscar, y sugiero que sea en este libro, pero si no en cualquier libro de estadística o en internet, van a buscar la relación que existe entre el término suma de cuadrados de la regresión y suma de cuadrados de los residuos. Generalmente este es el término o la nomenclatura que utilizan. El libro creo que utiliza SSR y SSE, residuales y errores, ¿sí? Van a ver qué relación tienen estos con los siguientes cálculos. El cálculo de R cuadrada, de R cuadrada ajustada, son fórmulas. Con el error estándar de la estimación o el error típico de la estimación que ya vimos que el paquete también nos da, y recordar la que tiene con F, ¿no? Entonces, estos elementos nos los muestran precisamente porque tienen relación con estos otros, pero porque también podemos hacer un discurso con ellos sobre la varianza que finalmente no logro explicar con el modelo y la que logré explicar con el modelo. Y cuando metamos las variables una por una, los cambios en esta varianza también nos van a ayudar a decidir si fue un modelo o no fue un buen modelo. En el caso del paquete, nosotros lo tenemos como regresión y residual, pero es suma de cuadrados de regresión, suma de cuadrados de residuales. Entonces necesito que apunten esas fórmulas en su cuaderno. No me las van a enviar, sino que las van a apuntar en su cuaderno para conocerlas, y la próxima clase, pues alguno que quiera participar me las da. Vamos a cerrar la clase con esto. Aquí está, vamos a dejarlo de los residuales a la próxima para explicar Norvin-Watson, pero vamos a ver los coeficientes. ¿Cuál es el modelo que se construye aquí? Fíjense, aquí están los coeficientes enfrente de las variables que deben a las cuales se deben, ¿sí? Y está también para cada una de esas variables, está su error típico y está el valor de t y la significancia de t. ¿Cómo vamos a usar los coeficientes para construir un modelo? Aquí yo le tomé foto a los coeficientes, entonces nada más créanme, pero si no lo revisan después con esta salida. Aquí el modelo que me está indicando la salida es que la variable de ciencias, déjenme ver, aquí me está indicando que la variable de ciencias es igual a la constante 8.566 más 0.31 de lectura más 0.215 de escritura más 0.322 de matemáticas, menos 0.023 de civismo. Lo primero que debemos recordar es qué significa cada uno de estos coeficientes. Y bueno, ¿qué significa el término constante? La calificación de ciencias va a empezar en 8.566 independientemente de lo que digan las otras variables. Este va a ser el mínimo en ciencias. Por cada punto que yo avance en lectura,
y sin considerar que hay otras variables, es decir, si las otras permanecen constantes en valor, si las otras no se mueven, yo sé que cada punto de lectura va a contribuir un punto 31 al puntaje de ciencias. Si las otras variables no se mueven o permanecen constantes, yo sé que por cada punto que mejore en escritura voy a mejorar punto 21.5 en el puntaje de ciencias. Si las otras variables no les hago caso y me dedico a matemáticas y logro sacar un punto más en matemáticas, yo aquí espero además un logro de punto 322 en ciencias. En cambio aquí en civismo, si me dedico a civismo, pues ya la estoy regando, porque aquí si dejo todas las demás sin atender y me dedico a subir en civismo, aquí en vez de subir en ciencias voy a bajar un poquito en ciencias, ¿sí? Entonces, este modelo me sirve para un pronóstico puntual antes que nada. Y entonces, para este pronóstico puntual, yo puedo decir que, por ejemplo, ¿cuánto saqué en... ¿Qué calificación les gusta en lectura? Vamos a suponer un caso particular. Resulta que en lectura sacaron 70. Entonces voy a poner punto 31 por 70 que saqué en lectura. En escritura saqué 65.215 por 65. Estoy tomando valores dentro del rango de los datos y en la misma escala de datos, porque si no, no tiene sentido, ¿verdad? Más matemáticas. Bueno, de matemáticas, en matemáticas saqué 80. Y en civismo, yo saqué 70 también. ¿Cuánto es lo que yo saqué en ciencias? Entonces, si ya tengo estas calificaciones, ¿cuánto espero haber obtenido en ciencias? Hago esta cuenta y ¿cuánto da? ¿Cuánto dio? ¿Cómo se suma en SPSS? No, aquí lo tenemos que hacer a mano. Aquí estoy llevando lo de SPSS para un resultado a mano. Pero no entiendo, profesora. O sea, se le va a multiplicar punto 31 por 70 y eso se le suma al 8.56. Claro, esta es una operación que tienen que hacer con su calculadora. Al 8.566 le sumo punto 31 multiplicado por 70, le sumo punto 215 multiplicado por 65, le sumo punto 322 multiplicado por 80 y le resto punto 023 multiplicado por 70. Esto ya me da un valor en ciencias al cual yo le llamo el pronóstico para estos valores de X1, de X2. Yo estoy dando aquí, nada más estoy tomando los datos de SPSS, los saqué del paquete y tomé los datos de los coeficientes, saqué estos datos de los coeficientes para poderlos usar para un pronóstico puntual. ¿Sí? Entonces, al sacarlos del paquete para un pronóstico puntual, lo que hice fue llevar estos coeficientes para sacar un pronóstico puntual de la calificación en ciencias. Pero si quiero un pronóstico intervalar, voy a tener que usar este error típico. Y si además quiero ver si los coeficientes son significativos, me voy a esta, de nuevo, aquí está T, pero para no tener que sacar las tablas y buscar en tablas, el paquete ya lo hace por mí, lo compara con un nivel de significancia de 0.05 y ¿qué puedo constatar aquí? Los primeros coeficientes son significativos, pero este último, el de civismo, no es significativo. Este es mayor que 0.05. Entonces, esto ya me indica que el próximo modelo que construya, voy a quitar la variable civismo. No tiene caso que la meta tenía muy poca correlación,
Los residuales por ahí estaban, digo, el diagrama de dispersión también estaba muy, muy disperso. Tenía además unos patrones raros y el coeficiente no resulta significativo. Entonces, en este momento yo decido que para el modelo que vamos a seguir viendo el lunes, pues voy a quitar civismo. No me está aportando nada, al contrario, me está causando ruido en el modelo. Entonces, para la próxima clase vamos a seguir con SPSS, vamos a buscar la última prueba que nos falta sobre los residuos y vamos a ver cómo trabajamos cada uno de los elementos que me da la tabla. Ojo, la mayoría de los elementos que son los estadísticos de prueba ya los voy a tener aquí directamente, la prueba hecha. Pero el uso de los coeficientes y de la construcción del pronóstico puntual, del pronóstico estimado, ya va a ser cosa que hagamos fuera del paquete, ¿sí? Ya tenemos que tomar eso fuera del paquete. Entonces, pues nos vamos a ver el lunes a la misma hora, el mismo canal. Me quedo con 2 grupos, nada más se quedan las personas que me